presupuestario de cómo sigue el proceso, los pongo en contexto. La Cámara de Diputados ya aprobó el anteproyecto de ley. ¿Eso ya la convierte en ley? ¿No tiene que pasar todavía a la otra cámara? Exactamente, eso es lo que quería ver si habían lo. Yo les recomiendo que lo miren, porque es la forma que ustedes van a poder, luego cuando uno lo habla, tenerlo más presente a todo el proceso, porque cuando uno dice tiene que ir primero a la Cámara de Diputados, después a la Cámara de Senadores, inclusive tenemos que ver si la Cámara de Senadores introduce modificaciones o no, cómo pasa, qué pasa con eso, para que ustedes sigan el procedimiento, entonces ahora que más o menos lo han estudiado, lo tienen fresquito, lo van a poder interiorizar mucho mejor, ¿sí? Exactamente, ahora tiene que ir a la Cámara de Senadores y tienen que, fíjense que estamos ya en octubre, no lo contemos, tenemos los días que nos quedan de noviembre y diciembre para que estamos con tiempo. Años anteriores esto se hacía, hubo años hasta que se hizo en los últimos días de diciembre, hasta después de Navidad. Entonces es importante que traten de leerlo, de seguirlo con el celular, que ahora tienen esa facilidad. ¿Y, ¿y en qué época más o menos se hace el control de la ejecución del presupuesto de este año? Tendría que estar presentado hasta mayo del año que viene. De mayo. Debería. Debería. Bueno, no se suma más nadie. Habitualmente se van sumando por gotera, pero ha pasado un rato sin que nadie se agregue. Así que yo lo que les diría es que vayamos arrancando. Después, cualquier cosa, si se suma algún compañero, recapitulamos algún punto. Vamos a empezar y les pido que tengan a mano en el celular o impreso el práctico número 9, ¿sí? El práctico número 9 trata de contrataciones, entonces lo vamos a ir leyendo. ¿Quieren que lo compare? A ver, lo trato de compartir en la pantalla para que vayamos viendo sobre eso. Vamos leyendo y vamos comentando. Em, Ahí voy a presentar. Ahí ustedes están pudiendo ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe, ahí se ve. Bueno, lo pongo de separado porque de paso si se van sumando chicos, los voy a ir sumando sin tener que cambiar. Bueno, el práctico este trata de, para que vayamos charlando en un ejemplo muy sencillo, cuál es el procedimiento para contratar, ¿sí? Supongamos que estamos en la Dirección Provincial de Rentas y se prevé hacer una compra por 30 millones de equipamiento informático, ¿sí? Quieren actualizar el equipamiento informático, que ustedes saben que se deteriora muy rápido, entonces tenemos que renovarlo. ¿Qué procedimiento recomendarían ustedes? Si son 30 millones. Primero estamos hablando de contrato de suministro o contrato de obra. De suministro. De suministro. Y por el monto, si repasamos los topes para contrataciones del decreto que vimos la otra vez, se excede, entonces nos corresponde hacer una licitación pública.
El justificativo sería por el decreto tope del monto para contrataciones. Y ahí yo les hago una pregunta de la práctica. Supongamos que no me paso del tope para hacer una licitación privada o un concurso de precios. ¿Ustedes de igual manera pueden hacer una licitación pública? Es se podría decir que sí, porque se supone que Exactamente. garantiza Siempre son mayor. requisitos de mínima, ¿sí? Esto es lo mismo que cuando ustedes dicen, bueno, por lo menos tienen que sacar 6 para aprobar, mejor si sacan 10. Entonces, cuando hablamos de las excepciones para contratar, respecto del decreto tope de contrataciones para contratar, decimos que como mínimo, si llega a determinado monto, tiene que ser concurso de precio, licitación privada, licitación pública, como mínimo. Pero yo, si tengo por ejemplo, los topes o los montos para hacer una licitación privada, tranquilamente puedo elegir o optar por hacer una licitación pública que me va a brindar mayor transparencia al proceso. Porque recuerden que cuando vimos la ley de contrataciones dijimos que la regla general era la licitación pública y que admitía excepciones por monto o por naturaleza, pero la regla general siempre va a ser la licitación pública. ¿Sí? El práctico en el punto uno nos decía quién es la unidad contratante, la UDO contratante. UDO significa unidad de organización. Son las unidades que tienen partidas presupuestarias, que ejecutan partidas presupuestarias, ¿sí? Es la Dirección Provincial de Renta. El presupuesto oficial es de 30 millones, ¿sí? Y ahí le acabamos de justificar por qué se puede elegir realizar una licitación pública. Y después nos dicen tenemos que hacer el informe de disponibilidad presupuestaria. ¿Qué es el informe de disponibilidad presupuestaria? Una vez que el funcionario decide iniciar la contratación, se realiza supongamos el ingeniero a cargo del centro de cómputos le realiza un pedido al director de administración. El director de administración va a pasar ese pedido, ese expediente, al departamento contable de la repartición para que le digan si la partida tiene o no crédito presupuestario. Si vamos a comprar computadoras, ¿de qué partida estamos hablando? Erogaciones de capital. Erogaciones de sección va a ser erogaciones de capital, sector va a ser inversión real, partida principal va a ser bienes de capital y ahí podemos seguir hasta partidas parciales y demás. Lo que nos interesa saber es identificar dentro del nomenclador que yo tengo y dentro del crédito presupuestario de las partidas que tiene asignada la repartición del presupuesto, si la partida a la que se imputaría este gasto tiene o no el crédito presupuestario necesario para iniciar la contratación. Si tiene saldo, no hay ningún problema, seguimos con el procedimiento. Si no tiene saldo, ¿qué debemos hacer antes que nada? Modificar el Ver si tengo presupuesto. alguna posibilidad de realizar una transferencia presupuestaria, ¿sí? Primero voy a ver si tengo la partida crédito adicional. ¿Se acuerdan que era una partida comodín que teníamos para repartir crédito de acuerdo a la ejecución? Sí, ¿Derogaciones corrientes o de capital? de las dos. Y en este caso yo tengo Ah, ser una compra de capital. Entonces primero claro, voy en a este mirar caso la necesito erogación de esa, la capital, de ¿sí? capital. Entonces, y después voy a ver si tengo alguna otra partida de capital que no se vaya a ejecutar o que no se haya ejecutado por determinado motivo. Supongamos que se da en esta época del año, yo ya tengo gran parte del presupuesto ejecutado y ahí tengo que, bueno, tramitar primero la transferencia presupuestaria, la modificación presupuestaria que tiene que salir por decreto y recién luego iniciar el procedimiento de contratación. Fíjense en que esto es muy, muy importante porque cuando estamos en esta época del año, por ejemplo, ya me quedan muy poquitos días para terminar todo el proceso de contratación antes de que el 31 de diciembre termine el presupuesto. Entonces, en esta época del año, la mayoría de las reparticiones empiezan a analizar su presupuesto, ver su estado de ejecución y ver qué partida no han ejecutado y ver la forma más ágil, operativa y oportuna de tratar de ejecutar el presupuesto para tener una buena gestión. ¿Sí? Lo peor que les puede pasar dentro de una región es que ustedes muestren que no han ejecutado el presupuesto, porque siempre, digamos, partimos de que tenemos recursos escasos para necesidades ilimitadas, y si yo los recursos que tengo no los aplico, entonces no estoy demostrando una gestión demasiado eficaz. ¿Sí? Entonces, el informe dice de imputación presupuestaria, lo primero que me va a decir es a qué partida lo voy a imputar y si tengo crédito presupuestario. Después, ¿quién va a ser el funcionario que va a ser el responsable de autorizar una licitación pública y a través de qué instrumento legal?
Ya lo vimos en la clase pasada. ¿No se acuerdan? Las licitaciones públicas se autorizan por decreto. ¿Y qué funcionario firma los decretos? Poder ejecutivo. El Poder Ejecutivo, el gobernador en la provincia, ¿sí? Acompañado por el ministro del área donde se esté realizando la compra. Si estamos dentro de lo que es la Dirección Provincial de Renta, depende del Ministerio de Hacienda. Entonces va a estar firmado por el gobernador y por el ministro de Hacienda mínimamente, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene este tipo de decretos respecto de, por ejemplo, un decreto acuerdo? El decreto acuerdo es un decreto más general que abarca transversalmente la política de todos los ministerios y en consecuencia tiene que estar firmado por todos los ministros. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Sí, Sí, profe. profe, se va entendiendo. Perfecto. Bueno, instrumento legal, decreto. Después dice, formule el llamado a licitación. Y acá yo lo que hice fue para que ustedes lo puedan ver de una forma más gráfica. Les he descargado. Este es un llamado a licitación que se publica en el boletín. Lo están viendo, ¿verdad? En la pantalla. Sí, se ve, profe. Bueno, este es un extracto que yo bajé del boletín oficial, y es una publicación en el boletín oficial de un llamado a licitación pública. Sí, entonces fíjense que primero identifico qué organismo, qué UDO. Acá era el Ministerio de Desarrollo Humano. Esta es una licitación real. Dice licitación pública número tanto, entonces la referencio en número y año. Cada año se va a reiniciar la numeración para cada UDO. ¿Sí? Voy a identificar claramente el objeto. A ver, alguien se está sumando. Denme un minutito, por favor. Ahí está. Voy a identificar claramente el objeto del llamado a licitación. En este caso es adquisición de mercadería para el Plan Social Nutricional Provincial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo vender mercadería para comer que equipamiento para vialidad. ¿Sí? Entonces tengo que saber al rubro al que me voy a direccionar qué es lo que están comprando. Destino. Me está destinado a este plan de familias vulnerables en este caso. ¿Sí? Al Plazo NUP. Apertura. La apertura de los sobres se va a realizar el viernes 4 de noviembre a las 10 horas en la Dirección General de Administración del Desarrollo Humano, cita en calle Párroco Márquez, número tanto. Fíjense que tengo hora y dirección. Presupuesto oficial de la licitación es lo que se va a destinar o el tope máximo para la contratación. El pliego, donde van a estar todas las condiciones y el detalle de lo que se quiere comprar, porque nosotros sabemos que es alimento, pero no sabemos mucho más, se puede adquirir en el Ministerio de Desarrollo Humano y da la dirección. En el departamento de compras, cito en Párroco Márquez, número tanto, todos los días hábiles de 7:30 a 12:30. ¿Sí? Entonces trata de mostrar toda la información para que aquel que esté interesado se acerque. Fíjense que, como yo decía, el pliego no es gratis. El valor del pliego es de cercano a los 200.000 pesos. ¿Sí? Y dice que las ofertas se admitirán hasta el día y hora fijados para la apertura del acto. Las mismas deberán ser presentadas únicamente al Ministerio de Desarrollo Humano, Dirección General de Administración y de todo lo demás. No se admitirán ofertas que hayan presentado en otra dependencia del Ministerio. ¿Por qué lo aclara esto que, por ejemplo, no está fijado en ninguna otra parte de la normativa? Lo aclara porque probablemente ya han tenido algún tipo de problemas en una licitación anterior con alguna situación de estas. ¿Sí? Entonces ustedes fíjense que en el pliego están tratando de mostrar todas las reglas de juego para que aquellas personas interesadas se sumen a esta licitación. ¿Sí? Ahora les voy a tratar de mostrar otra publicación. Este es del boletín oficial. Esta es una licitación que se publicó en un diario. La descargué es la nacional, ¿sí? Entonces tengo Secretaría de Gobierno, identifico el organismo, identifico qué es lo que se va a contratar, estudio de acondicionamiento de terrenos, tengo la apertura, tengo retiro de pliegos, lugar de apertura y dirección. Siempre como ustedes tienen que dar la dirección y horario de apertura y dirección y horario donde ustedes pueden conseguir los pliegos. Esta es mucho más sintética. Yo prefiero que tengan un poquito más de información, pero se las muestro porque son de estilo. Y acá tenía otra. Este es el Ministerio de Educación de Nación, donde también lo primero que se identifica es
en la unidad de organización que contrata, objeto llamado adquisición de mobiliario escolar. Y siguen ahí todos los otros requisitos que son similares a los que ya vimos, ¿sí? Presupuesto oficial, garantía, apertura, lugar donde se pueden conseguir los pliegos, plazo de entrega de las ofertas, valor del pliego, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan ver que eh, independientemente del diseño que cada uno le quiera dar, hay determinados elementos que son imprescindibles que toda publicación lleve. ¿Quién compra? ¿Cuándo el presupuesto oficial? O sea, cuánto está dispuesto a comprar, qué va a comprar, dónde se presentan las ofertas y dónde se compran los pliegos, mínimamente. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos, chicos? Sí, profe. Bueno, además del boletín oficial, que tiene que salir 5 días, tiene que salir 3 días en un diario local con 15 días de anticipación a la apertura. O sea, mínimo 3 días. Si yo publico 5 días y 3 días están antes y los otros 2 días están fuera de ese plazo de los 15 días, no pasa nada, porque yo puedo publicarlo más días para tratar de ser más transparente, pero los requisitos que pide la ley son de mínima y sí o sí los tengo que cumplir bajo riesgo de que se me impugne todo el procedimiento. ¿Sí? Abro de nuevo el práctico para que sigamos viendo los ¿Hasta puntos. qué fecha, profe? 15 días hasta 15 días antes de la apertura, antes ¿sí? de la apertura, bien. Para que tengan fíjate que son ofertas con montos muy significativos, entonces no es un presupuesto y menos en un contexto inflacionario como este, que yo no puedo preparar de hoy para mañana. Tengo que evaluar para hacer la mejor oferta posible con la intención de ganar, pues yo oferto cualquier número, probablemente pierda. Y el pliego, como vimos recién, tienen valores bastante significativos, como de cercanos a los 200.000 pesos. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces ahí vimos el modelo del llamado a licitación y cuántos días se va a publicar. Que decíamos que era 5 días en el boletín oficial y 3 días en un diario local con 15 días de anticipación. Los 15 días son tanto para los del boletín oficial como para los del diario local. O sea, antes de que transcurran 15 días, tienen que estar cubiertos los 5 más los 3 en el diario. ¿Sí? El acto de apertura se va a decir en qué domicilio y a qué hora se va a realizar el acto de apertura. Una vez iniciado el acto de apertura, no se puede recibir ninguna oferta más, ¿sí? Y ese es un acto formal donde participan, por ejemplo, un escribano de Casa de Gobierno, se va labrando acta y se va abriendo una por una las ofertas, donde es un acto público, cualquiera puede presentarse. Si ustedes tienen ganas de ir al acto de apertura, por ejemplo, de las licitaciones que vimos recién, ustedes se pueden presentar, ¿sí? Y se va labrando un acta donde se va abriendo uno a uno de los sobres, se le asignan cualquier orden aleatorio únicamente para la apertura, se recibe cualquier tipo de observación, se las anota. En el acto de apertura no se puede desestimar ninguna oferta, sino que eso va a un estudio posterior. Se pueden hacer observaciones, se las anota, se las registra en acta, pero no se adjudica ni se rechaza a ninguna oferta porque eso requiere un estudio previo. ¿Sí? Ese estudio va a ser realizado por la comisión de preadjudicación que la tenemos acá en el punto 12. ¿Quiénes forman habitualmente la comisión de preadjudicación? Por lo general va a estar conformada por un contador, generalmente el jefe del departamento de compras o el director de administración, va a estar conformada por un abogado, un asesor legal del área y va a estar formado por un especialista en el rubro de que se esté comprando. Si compro alimento, tiene que ser algún nutricionista o algún especialista en la materia. Si compro computadoras, como el caso este, tiene que ser algún ingeniero informático o algún técnico informático que tenga capacidad técnica para poder evaluar la oferta, porque si a mí me ofrecen una PC de la otra, como un usuario común y ordinario, yo puedo elegir por el color del monitor, qué sé yo. En cambio, los requisitos técnicos los va a merituar alguien que tenga competencia en la materia, ¿sí? Cuando analizamos las ofertas presentadas, vemos que en este caso hipotético tenemos 5 ofertas presentadas. La oferta A por 30 millones, que cumple todos los requisitos del pliego. La oferta B por 3 millones 1.000, digamos, se excede del presupuesto oficial y además solicita pago de contado y el pliego determina que el pago va a ser a 90 días.
¿sí? O sea que ahí no está cumpliendo con algo de lo que pasa en el pliego. La oferta C, donde dice que el sobre no contiene la garantía de la oferta, y la oferta D, que dice que cumple con todas las condiciones requeridas. La oferta E, donde dice que la oferta no está firmada. A primera vista, ¿qué ofertas serían admisibles o entre qué ofertas estaría la puja por la adjudicación? La y La A La y la la D. B. sí. Son los dos que cumplen todas las condiciones y casualmente tienen el precio más bajo, ¿sí? Después me dice, constituya o cuantifique cuál debe ser la garantía de oferta de la oferta B, que no había ¿cuál, cuál sería el monto de la garantía de oferta que tendría que haber presentado el oferente B? ¿O cuál es el porcentaje de la garantía de oferta? ¿Se acuerdan? Era el 1% de oferta, ¿sí? Entonces, si tengo 30 millones, 1000 pesos, la garantía de oferta sería 300.000, 10 pesos. ¿Sí? Le sacan dos ceros. Eso es para que ustedes repasen cuál es el porcentaje de la garantía de oferta, que es el 1%. Después dice, constituye la comisión de preadjudicación, sobre eso ya hablamos. Supongamos esta UDO era la Dirección Provincial de Renta, entonces va a ser, supongamos, el jefe del Departamento Contable de la Dirección de Renta, el jefe de cómputos de la Dirección Provincial de Renta y algún asesor legal de rentas. ¿Sí? Siempre tienen que ser tres personas para que cuando ustedes arman, por lo general, cuerpos colegiados, tienen que ser impares para que ante una votación no haya empate. Siempre haya alguien que rompa el empate. ¿Sí? ¿Cuál es la intervención de la comisión de preadjudicación? Bueno, la función de la comisión de preadjudicación va a ser estudiar una por una todas las ofertas, analizar cualquier observación que se haya plasmado en el acto de apertura, ver que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego, ver cuáles son las características más allá del precio de cada este, producto. Acá como nota al pie, nos dice que los oferentes A, C, D ofrecen equipos de origen nacional y de la misma calidad. Supongamos que ofrecen el mismo equipo de la misma marca y en el mismo precio, ¿sí? Y en este caso en particular, nosotros teníamos que el oferente A y el oferente D empatan. ¿Se acuerdan qué hacíamos cuando cuando se empataba en la oferta? Lo vimos en la clase de teoría. Primero que teníamos que ver era el producto de mejor calidad, que es mucho más fácil ver la calidad cuando hablamos de un producto y no de un servicio. Ahí tienen que tener mucho cuidado. Después tenemos que ver, mejor dicho, primero tenemos que ver si hay algún producto que sea de origen nacional. Ante un empate, si un producto es nacional y el otro es importado, gana el nacional en Jujuy. Si un producto es jujeño y el otro tiene origen fuera de la provincia, va a ganar siempre el jujeño, se le va a dar pri- eh, prioridad al jujeño, ¿sí? Ojo, tiene que tener origen del producto, no que sea que el comerciante sea de Jujuy, porque si yo vendo un televisor fabricado en Tierra del Fuego, no tiene origen en Jujuy, ¿sí? Por ahí el comerciante está radicado en Jujuy, pero el producto tiene origen en Tierra del Fuego si me lo vende una empresa de Jujuy o una empresa de Salta. Los oferentes tienen naturalmente que estar inscritos en el registro público de comercio, tienen que estar registrados en el registro de proveedores y contratistas, proveedores del Estado si es suministro y contratistas si es de obra pública. ¿Sí? Si como en este caso se mantiene la oferta, se puede invitar a los proveedores. A esos dos no se abre la cancha para los otros tres que no empatan, sino los dos que empatan y cumplen con todos los requisitos y que tienen el mismo precio, se los puede invitar diciéndoles, miren, informando que ha habido un empate en las ofertas y se les ofrece que mejoren su oferta. Entonces ahí se tiende a romper el empate fíjense que inclusive se mejoran las condiciones de compra para el Estado. ¿Sí? Entonces, la comisión de perjudicación va a realizar el análisis técnico de todas estas ofertas y va a sugerir a qué oferta se debería adjudicar, pero es de preadjudicación porque no adjudica, ¿sí? Quien adjudica va a ser el Poder Ejecutivo a través de un decreto.
porque en este caso estamos hablando de una licitación pública. Entonces, quien va a adjudicar va a ser el Poder Ejecutivo, ¿sí? A través de un decreto que se va a firmar por los mismos funcionarios que firmaron el decreto de llamado a licitación. Eso queda muy claro porque la comisión de adjudicación es una función muy importante, pero puede suceder que en el acto de adjudicación eh, el funcionario decida adjudicarlo. Supongamos que habían sugerido adjudicarlo a la oferta A y acá también se van a analizar, por ejemplo, los antecedentes que tengan los oferentes que lleva el registro la oficina eh, el registro de contratistas del Estado, ¿sí? Este, y yo, al momento de adjudicar, decido adjudicarlo a un oferente distinto. Si pasa esto, lo hace bajo riesgo del funcionario que adjudica y en el acto de adjudicación debería plasmar los fundamentos de por qué no ha seguido lo que dice la comisión de preadjudicación, sino que adjudica a otro. Supongamos que puede pasar. Este expediente está siendo analizado por la Dirección Provincial de Renta, ¿sí? Entonces dicen, bueno, han desempatado y adjudica al oferente A, que era uno de los posibles. Y cuando va a adjudicar el gobernador dice, no, lo vamos a adjudicar al oferente D porque yo tomé conocimiento ayer que otro ministerio pide una sanción para el oferente A porque incumplió una contratación en otro lugar. Entonces, dice, hay un mal antecedente que no estaba registrado cuando la comisión de adjudicación lo antecedió, que me tomé conocimiento yo ayer, que este oferente tiene una sanción por X día, X situación, entonces por esa situación vamos a adjudicar a este otro oferente. Lo fundamenta y en ese caso se puede realizar la adjudicación inclusive a otro proveedor. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe. Y Perfecto. en ese caso, profe, el Sí, oferente A sí. podría reclamar o quizá como demostrar que él no tiene esa sanción, por ejemplo. Sí, todo acto administrativo es sujeto a control, ¿sí? Todo decreto se puede pedir, es más, los otros frentes que no han sido tenidos en cuenta también pueden intervenir en el proceso. Ahora, si hay un acto administrativo en el medio que existe, digamos, por eso es muy poco usual, es muy poco usual de que suceda esto, de que la comisión o, o diga que se le adjudique a un oferente A y que el funcionario adjudique. Es muy poco usual. Pero como la normativa lo prevé, yo siempre lo explico. A ver, ¿qué va a pasar en ese caso? Lo más probable es que en vez de adjudicarlo yo directamente, adjunte el antecedente y vuelva para que se haga un nuevo dictamen de la comisión. Pierdo unos días, pero ¿me entendés? Sí, 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 profe. Entonces eso es muy poco usual, pero puede pasar. Claro. Y sí, todo acto administrativo es sujeto a control. Se puede presentar la parte interesada a pedir que se revea esa situación. Eh, ya vimos que se adjudica con un decreto. Una vez que yo notifico en forma fehaciente a la empresa que realizó una oferta, fíjense que la empresa hasta este momento se presentó en la repartición, compró un pliego, presentó una oferta. ¿Sí? O sea que está demostrando una voluntad de contratar con el organismo. Yo la adjudico, le notifico que ha sido adjudicado y le emito la orden de compra con toda la documentación respaldatoria. Al firmar esa orden de compra, tengo el momento del compromiso del gasto, ¿sí? Y en ese momento también lo notifico que tiene que incrementar la garantía de oferta a la garantía de adjudicación. ¿Cuál es la garantía de adjudicación? Se elevaba al 5%, ¿sí? Y este es un momento contable donde vamos a registrar sobre todo el compromiso del gasto, ¿sí? La garantía de adjudicación, este, él ya tiene integrado una garantía por el 1%. O sea, lo normal es que me sume un instrumento financiero que me aumente el monto de esa garantía, me va a sumar el 4% restante, ¿sí? A través de uno de los instrumentos que ya vimos en la clase pasada. ¿Cuándo se va a devengar el gasto?
El gasto se va a devengar cuando yo reciba, en este caso, los equipos de computación. Entonces, la parte técnica, el centro de cómputo de la Dirección Provincial de Renta va a recibir los equipos informáticos, los va a revisar que sean de las condiciones que se han contratado, porque, a ver, les van a entregar la CPU, ¿sí? Pero ¿qué va a hacer el técnico? Va a abrir la CPU y va a ver si la placa madre es la que compró, si el procesador es el que compró, si más o menos tiene todos los componentes adentro que son los que, porque y eso lo tiene que hacer alguien que entienda. Entonces me va a controlar esa recepción y va a firmar el remito con la factura que van a dar fe de que se recibió en buenas condiciones todos los productos conforme al detalle que figuraba en el pliego. ¿Sí? Entonces ahí yo ya puedo decir que el gasto está devengado, realizar la registración contable y fíjense que ahora tengo que dar de alta en la contabilidad patrimonial, tengo que dar de alta en el inventario los bienes de capital que van a ser los equipos informáticos. Y en la contabilidad presupuestaria paso al devengamiento del gasto y tengo que emitir la orden de pago para que se cancele la obligación en los plazos previstos en el pliego, también para no entrar en ningún incumplimiento. ¿Quién va a pagar? Bueno, generalmente decimos que va a pagar tesorería a través de una orden de pago. ¿Sí? ¿Quién va a firmar esa orden de pago? El funcionario que tenga a cargo la ejecución presupuestaria de esta repartición, que por lo general es el director de administración de cada unidad de organización. ¿Sí? Profe, entonces, ¿se devenga el gasto cuando firmamos la recepción de la garantía de No, adjudicación? Ah, es no, que no. eso es... Se devenga el gasto cuando yo notifico la adjudicación, cuando yo firmo la orden de compra. Sí, yo tengo una orden de compra con el compromiso y una orden de pago con el ah, devengamiento. bien, cuando emito la Cuando, orden de pago. claro, cuando yo realizo la adjudicación, entonces el gobernador va a firmar la adjudicación a través de un decreto, ¿sí? Sí, Y yo voy a notificar esta adjudicación al proveedor XX, en este caso supongamos al proveedor a través de la emisión de una orden de compra firmada por el funcionario competente, que por lo general es el director de administración de cada unidad de organización, donde se le va a decir, usted fue adjudicado, o ganó la adjudicación de esta contratación, le puedo adjuntar una copia del decreto donde está adjudicado y firmo una orden de compra. ¿Por qué se hace todo esto, chicos? Fíjense en que todas las reparticiones son agentes de retención del impuesto a los ingresos brutos. Entonces, sobre todo cuando hay entregas parciales, muchas veces pasa que yo tengo que, entre otras cosas, pagar el impuesto a los sellos, que cuando son compras grandes como esta, que son 30 millones, son más que significativas. Entonces, el impuesto a los sellos, ¿qué implicaría? Que yo haga sellar el decreto de adjudicación y pague el impuesto a los sellos por el total de la compra de los 30 millones. Y si de repente la compra preveía entregas parciales y consecuentemente pagos parciales, supongamos 4 entregas en 4 meses, es muy habitual que yo emita la orden de compra para cada mes y el proveedor me va a ir pagando el sello en cuotas también porque son, a ver, costos financieros. Yo, si puedo evitar pagar el sello hoy y una compra que voy a cobrar de acá a 4 meses, fíjense que le gano 4 meses a la inflación. Entonces, el acto administrativo sí o sí tiene que estar sellado, pero para evitar por ahí algunos componentes financieros o una carga de pagar un sellado muy grande en un solo momento, también se puede sellar en vez del decreto las órdenes de compra. Es muy habitual que los proveedores hagan sellar en rentas directamente en la orden de compra y si ustedes entran en la página de renta van a ver que hay previsto una solapa para eso, para cargar y pagar online. Se hace hoy el trámite, el impuesto a los sellos de una orden de compra y lo van pagando como en cuotas. Y eso ya tiene que ver con la administración que el proveedor haga de su circuito de cobro, porque para poder cobrar, él tiene que tener la orden de compra sellada o el decreto que sella todo de una sola vez, pero es más caro. ¿Sí? Eso es ahí ya tiene primero el proveedor la obligación de entregarnos los bienes y la obligación de incrementar
el instrumento financiero que va a respaldar su garantía de adjudicación, que es del 5%. ¿Qué pasa si el- el proveedor no respeta esto? Digamos, dice, no, yo en realidad no voy a poder cumplir con el compromiso de venderle este producto. Bueno, ahí es cuando pierde el oferente la garantía de oferta. Si el oferente, al ser notificado, no respeta su oferta, y ahí va a perder la garantía de la oferta, que era el 1%. ¿Sí? Y si después de firmar o de constituir la garantía de adjudicación no respeta o no cumple con las condiciones de la adjudicación, de entregar el producto en tiempo, condiciones y demás, ahí va a perder la garantía de adjudicación, que es del 5%. El gasto se va a devengar, o sea, recién va a ser exigible una vez que yo reciba el producto o el servicio con toda la documentación contable respaldatoria. Porque si yo recibo el producto y de repente AFIP me bloqueó el sistema porque no presenté las últimas declaraciones de ganancias o tengo declaraciones de IVA, que hoy es muy habitual que AFIP bloquee a los proveedores para que emitan factura. Por más que yo entregue la documentación, si no entrego la documentación contable, tampoco se puede proceder a la registración y al pago. Tienen que venir las dos cosas juntas, ¿sí? Chicos, Sí, profe. Sí, sí. perfecto. Cuando se paga el gasto, bueno, ahí directamente se hace la imputación contra alguna cuenta. Generalmente, cuando son compras grandes, van a través de la CUT, o alguna cuenta escritural. Bueno, esto depende cómo lo estén financiando, pero se va a registrar directamente el momento del pago. ¿Cuál es la intervención en todo este procedimiento de compras del Tribunal de Cuentas? Al ser una licitación pública significativa, el Tribunal de Cuentas tiene que tener intervención previa, concomitante y posterior. Previa, cuando se inicia el procedimiento llamado licitación pública, se va a informar al Tribunal de Cuentas que se está iniciando esta licitación. Se le notifica fehacientemente que se está realizando esta notificación, y el Tribunal de Cuentas tiene que tomar conocimiento de esta situación. Por ejemplo, en el acto de apertura se los invita a que presencie el acto de apertura algún auditor, del Tribunal de Cuentas, ¿sí? Y cuando se realice digamos, cuando se emita el decreto de llamado a licitación pública, se pasa ese decreto al Tribunal de Cuentas. Y cuando se emita el decreto de adjudicación, ese decreto también va para toma de razón del Tribunal de Cuentas. Entonces, el Tribunal de Cuentas debe tomar razón del decreto de llamado a licitación y debe tomar decreto del decreto de adjudicación. Entonces, tiene facultades para controlar todo el procedimiento, porque son licitaciones significativas, cuantitativamente significativas, y más en este caso que trata de la compra de bienes de capital. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la intervención del contador del área en el proceso de contratación? Y bueno, va a partir desde participar en los informes de disponibilidad y de imputación presupuestaria, puede formar parte de la comisión de preadjudicación, de hecho, que debe de participar en los registros contables del devengado, del compromiso, ¿sí? Tiene que brindar cualquier información que en el medio le puede solicitar información de este procedimiento de contratación a las autoridades del Tribunal de Cuentas. El contador va a intervenir también en todo el proceso de contrataciones, ¿sí? Pero fíjense en que hay que separar también perfectamente claro quién es el funcionario que adjudica y que llama a la licitación, que en este caso va a ser el Poder Ejecutivo. Y desde ya el contador va a intervenir en la rendición de cuentas de la contratación. ¿Se entiende? ¿Queda más o menos claro? Sí, sí, profe. Sí, Bueno. profe. Y ese último pie que decíamos que el contador va a intervenir en la rendición de cuenta, nos da pie para cambiar de práctico. ¿Quieren que sigamos o se toman 5 minutos? Hacemos una pausa y después volvemos. ¿Seguimos de largo y se van un ratito antes? ¿O explico el práctico 10? No sé, ¿qué prefieren? Sí, como usted prefiera. Sí, yo creo que podemos seguir, profe. Bueno, entonces sigamos. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí.
Bueno, entonces ahora le voy a publicar, le voy a compartir un Excel donde tengo el práctico 10. Este, ustedes les pido que vayan siguiéndome con los datos del práctico, ¿sí? Primeramente, les muestro los distintos formularios que vamos a tener. Tengo el OC porque se trata de un organismo centralizado, que tengo acá el flujo de fondos. Le voy a meter un detalle para las cuentas escriturales, voy a tener un detalle para las cuentas no incorporadas a la CUT, que son esencialmente las cuentas que van a manejar algún programa nacional y, por ejemplo, pueden ser cuentas del Banco Nación. Denme un minutito que tengo acá el cartelito que no me deja. Ahí está. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, profe. Perfecto. Tengo el formulario REM. Acá ustedes cuando vean los formularios, siempre el nombre del formulario va a ser este que está acá al costadito. Cuentas escriturales, cuentas no incorporadas a la CUT, REM de remuneraciones. Hay un detalle para los gastos en cuanto a remuneraciones. Hay un detalle de los gastos para los bienes de consumo. Hay un detalle de los gastos para los servicios no personales. Hay un detalle para los bienes de capital, otro para los trabajos públicos, y el último va a ser OE, que significa otros egresos, que es como un residual, ¿sí? Entonces, el primer flujo de fondos que vamos a ver para organismos, lo primero que tenemos que hacer es poner acá el nombre de la repartición. En el caso del práctico era eh, la Dirección Provincial de Personal, ¿sí? Entonces acá vamos a poner la Dirección Provincial de Personal y vamos a poner el código presupuestario que esa UDO tiene ese año. Y acá fíjense que vamos a incluir los datos de dos responsables. Datos personales porque las personas son responsables personalmente por esta rendición. Por lo general va a ser el funcionario del área y el contador, el director de administración del área, que van a poner su apellido, su nombre, su cargo y su domicilio personal o el domicilio constituido para cualquier notificación. Acá los dos funcionarios que pusieron sus datos van a firmar y se va a poner la fecha en que se está realizando la rendición. Se va a identificar esta rendición corresponde al mes de octubre del año 2022. ¿Sí? Son los datos que todos los formularios tienen que tener. Ahora bien, pasando los datos que nos da el práctico, nos dice que el saldo inicial era en el banco macro, cuenta número 80, una cuenta escritural. Ese dato está bien, siempre lo pongo así para que ustedes los lean y me lo cuestionen. ¿Está bien que una cuenta escritural sea del banco macro? O pregunto de otra manera, ¿las cuentas escriturales son cuentas bancarias de bancos comerciales? No, no era de la unidad. No, exactamente. Las cuentas escriturales no son cuentas administradas por un banco macro. Entonces, tachen ahí banco macro. Esas cuentas escriturales son administradas por la tesorería de la provincia, ¿sí? Siempre lo ponemos el dato para ver si alguno lo lee y lo critica, pero por lo general, denme un segundo, tengo un ruidito acá que apago el teléfono. Entonces estoy en clases. Ahora sí, dame un minutito. Chicos, imprevistos familiares, voy a tener que nos tomemos 5 minutitos y vuelvo enseguida a seguir con este práctico. ¿Puede ser? Sí, profe, ningún problema. Bueno, no hay drama. Perfecto. Avisa por el grupo cuando. Acá, 2 minutos, yo ya vuelvo. Bueno, dale. Dale. Gracias.
chicos, perdón por la interrupción, estoy acá. Profe, también estamos acá. Un segundo, volví, se fueron, retomamos, no sé. Bueno, pido disculpas, lo que pasa es que yo vivo en el campo, tengo muchos perros y tengo un pitbull que había agarrado un salchicha, así que tuve que intervenir en el medio. Encima salchicha del vecino, así que bueno, Ay, no. no pasa nada, sigue vivo. Ay, Pero bueno, gracias a Dios. perdón, perdón. Bueno, les decía, tenemos el primer formulario que va a tener todo el flujo de fondos y va a tener otros formularios que me van a brindar mayor detalle respecto a la información central que plasma acá. Acá tengo toda la información de la rendición y acá tengo detalles sobre esa rendición. Entonces, las escriturales, yo puedo tener una cuenta escritural, como en este caso, puedo tener varias cuentas escriturales. Entonces, acá voy a tener una columna para cada cuenta escritural que me va a brindar mayor detalle. Lo mismo con las cuentas no incorporadas a la CUT, que nosotros trabajamos con una, pero podemos tener más de una. Entonces, los totales que se van a plasmar acá van a ser por todas las escriturales o todas las no incorporadas a la CUT, y acá voy a tener el detalle cuenta por cuenta, ¿sí? Recuerden siempre que las cuentas escriturales no son cuentas bancarias, ¿sí? Eh, Respecto de la remuneración de los bienes de consumo, los servicios no personales, también voy a tener yo un formulario con un detalle para ver con qué origen de fondos atiendo cada erogación. Por ejemplo, acá en remuneraciones tengo el pago de las remuneraciones de los empleados por la CUT y de las cargas sociales por cuentas escriturales, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ir viendo dato por dato del práctico para ver cómo se va llenando. Lo primero que vamos a ver que en el flujo de fondos yo tengo los saldos iniciales, los ingresos, los egresos y los saldos finales, ¿sí? Entonces, naturalmente, los saldos finales van a ser igual al saldo inicial más los ingresos menos los egresos, ¿sí? Entonces, vamos leyendo. Como dato inicial, el práctico me dice que en la cuenta escritural, recuerden ahí tallar donde dice Banco Macro cuenta número 80, eso lo tachan porque son cuentas administradas por la tesorería. Cuenta escritural tengo 8.000. Ya voy pintando lo que vamos viendo para que ya nos quede, pintemos con ese color que nos deja ver. Cuenta Banco Nación, 10.000. Es una cuenta no incorporada a la CUT por 10.000. Fondo rotatorio tengo un saldo de 500 y fondos a depositar por 1.500. El total de todos estos fondos va a ser 20.000. ¿Sí? Y ahí ya tengo marcados todos esos datos. Después nos dicen ingresos del periodo. Cuando hablamos de ingresos nos situamos en esta parte del cuadro. ¿Sí? Dice acreditación de recursos de rentas generales, banco macro, cuenta escritural. Y ahí también recuerden de nuevo tachar banco macro y dejar solamente cuenta escritural. ¿Sí? Por 84.600. Después tengo el punto 2. Se transfieren a la CUT el total de las remuneraciones por 120.000. Ahí tengo ingresos por 120.000. Reposición de fondo rotatorio por 5.000. Y tengo ingresos de recursos propios por capacitación a municipios por 8.000. ¿Sí? Esos son los datos que yo lleno acá en ingresos. Estos datos van a sumarse horizontalmente y verticalmente. Entonces yo sumo todos estos acá, tienen uno solo, pero ya van a ver abajo que tenemos más. Sumo todo esto y lo voy a poner acá. Sumo todo esto así horizontalmente y tengo estos valores. Después sumo verticalmente y tengo estos valores. Cuando nosotros hablamos de que un estado contable debe cuadrar, eso significa que la suma vertical de los totales, que es esta, debe ser igual a la suma total de los valores horizontales, que son esta. Entonces, la suma de esto vertical con la suma de esto horizontal me tiene que coincidir, y en este caso sí coincide, por 217.600, que es el total de ingresos del periodo, ¿sí? Eso significa cuadrar un estado contable, que las sumas horizontales y verticales me den el mismo valor. Ustedes con Excel pueden aplicar alguna formulita para que se los verifique. Pero antes del Excel era importante verificar que las sumas totales verticales y horizontales estén cuadradas. Y también, por ejemplo, supónganse que yo esto, que es una fórmula, al pegar la fórmula me equivoqué
y omitió esta celda, ya no me va a, no me van a no me va a tomar los mismos valores y ahí ya no estarían cuadrados los estados contables. Fíjense que pese a que este valor no, eh, no va a ser el mismo que recién. Entonces, como consejo, también siempre revisen que las fórmulas no se les alteren al copiar, pegar y demás cuando trabajen con Excel. El otro punto es calcular todos los egresos del periodo. ¿Sí? Esto vamos a poner con rojo. Esto vamos a poner con verde. Para registrar los egresos, ahí sí vamos a utilizar estos formularios auxiliares de bienes de consumo, servicios no personales, bienes de capital y demás. ¿Sí? Entonces, tenemos en la hoja 2 todos los datos de las órdenes de pagos emitidas y pagadas. ¿Sí? Entonces, en el primer cuadrito tenemos que dice que las remuneraciones netas de septiembre se pagaron durante el mes de octubre. ¿Sí? Y se pagaron con una transferencia. Como beneficiarios tenemos a los empleados. Entonces, beneficiario, los empleados. Una transferencia de 120.000 realizada el 8 de octubre. ¿Sí? Vamos trasladando todos los datos que tenemos en el formulario orden de pago número 10. En el segundo renglón, el segundo y tercero, tengo yo el pago ANSES y el pago a Instituto del Seguro. Entonces, estos son los beneficiarios. ¿Sí? El pago se realizó el 9 de octubre. Orden de pago 11 y 12. Y fíjense que em, acá tengo el número de cheques, que es 10 y 11, y los montos, 31.200 y 12.000. Para este formulario, en el práctico no tengo más datos. Entonces yo ya puedo ver que en remuneraciones por la CUT salieron 120.000 y por cuentas escriturales salieron 43.000. Entonces yo acá en este formulario tengo en personal, o sea, en remuneraciones, voy a la columna de la CUT, voy a cargar 120.000. Y en personal, voy a la parte de las cuentas escriturales, eran remuneraciones, cuentas escriturales, 43.000, cuentas escriturales, 43.200. ¿Sí? Y este total me va a marcar la suma de toda esa fila, ¿sí? Entonces, en total, en remuneraciones, en ese mes salieron, fíjense que acá es muy importante que cuando hablamos de rendición tomamos en cuenta un criterio de lo percibido. Yo acá estoy pagando las remuneraciones de septiembre, pero estoy haciendo la rendición de cuentas de octubre porque el pago de esas remuneraciones se realizó durante el mes de octubre. Entonces, la fecha de pago, la fecha del movimiento de los fondos, me va a determinar la fecha donde yo debo de incluir la rendición de cuentas de ese movimiento. Sí, acá es todo percibido cuando hablamos de rendición de cuentas. Cuando vamos a la parte de bienes de consumo, vamos a ir al formulario de bienes de consumo, ¿sí? Entonces, fíjense en que yo, siguiendo con el cuadrito de gastos, tengo el gobierno nacional paga no, perdón, el gobierno provincial le paga al gobierno nacional por intereses de la deuda 1.200 pesos. Esto lo vamos a registrar en otros egresos, 1.200 pesos, el beneficiario es el gobierno nacional, que se realizó el pago el 15 de octubre. Todos estos datos salen del práctico, ¿sí? Entonces yo registro que por cuenta escritural salieron 1.200 pesos. El siguiente renglón dice, el hogar en San Antonio, se le paga al hogar San Antonio subsidio para alimentos por 800 pesos. Entonces el beneficiario va a ser el hogar San Antonio, como es un subsidio, una transferencia para financiar erogaciones corrientes, porque es alimentos. Y el hogar San Antonio va a ser una transferencia al sector privado porque no es una hacienda conexa, pero no es del Estado. Va a ser un subsidio. Entonces tenemos 800 pesos. Eh, Se compra a Rosario Muebles escritorios. Entonces los escritorios vamos a ir a bienes de capital, Rosario Muebles, escritorios por 3.500 pesos.
Construcción de sede para la UDOC. Realiza una obra pública, una construcción. Beneficiario es Construcciones Jujuy por 20.000. Cuando hablamos de una construcción, hablamos de trabajo público, 20.000. Y estamos partiendo siempre de que estamos trabajando con las cuentas escriturales, ¿sí? Fíjense en que cada formulario tiene con una columna para cuenta escritural, una columna para cuentas no incorporadas de la CUT, que van a ser generalmente cuentas del Banco Nación, y vamos a tener una columna para órdenes de pagos canceladas con la CUT. El siguiente renglón dice compra de una PC a Nova Informática. Voy a bienes de capital y tengo compra de PC por 3.000 a Nova Informática. El siguiente renglón dice compra de un terreno por 16.000. Eso va a ir en otros, porque no es un bien de capital, es un bien preexistente. No tengo ningún auxiliar para bienes preexistentes, entonces lo voy a registrar en otros por 16.000. Compra de cartuchos para la impresora y fíjense en que ahí dice pendiente de pago. ¿Esto lo registraremos o no? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Sí, sí. Sí, bueno, como Sí, yo les profe. dije, acá tenemos el criterio de lo percibido. Si está pendiente de pago, no se Entonces incluye en no. la rendición. ¿Sí? Después dice, honorarios de curso de capacitación al licenciado XX, cuenta escritorial por 4.000. Entonces vamos a servicios no personales. Tengo los honorarios por 4.000 en la cuenta escritural. El renglón que sigue, tengo Balut, pasaje para el personal, cuenta escritural 600. Cuenta escritural 600, Balut. El renglón que sigue me dice Librería San Pablo, compra de carpetines pendiente de pago. ¿Lo registro? No. No. No, ese no se registra. Y ahí terminamos de analizar todo lo que se pagó con la CUT y con la cuenta escritural. Vamos al siguiente cuadrito que nos dicen pagos realizados con fondos no incorporados a la CUT, con otra cuenta. ¿Sí? El primer dato dice libros de colección, librería AZ. Si son libros de colección, son bienes de capital. ¿Sí? Acá están, bienes de capital. Entonces voy a la columna de cuentas no incorporadas a la CUT, librería Z, por 300. Y traslado todos los datos que ustedes ahí tienen de la fecha de pago y demás. Tengo acá subsidio para capacitación del personal, Municipalidad de Perico. Voy a otros, Municipalidad de Perico, cuentas no incorporadas a la CUT por 3.700. Al que sigue dice kiosco Dante, diario ámbito financiero. Va a ser un bien de consumo, cuenta no incorporada a la CUT por 200. Voy al que sigue. Dice compra de una máquina de calcular por 5.000. Acá lo vamos a registrar en bienes de capital, suponiendo que es una de esas máquinas de calcular importantes que yo le dije que sí llevan inventario, por 5.000. Y terminamos con los pagos realizados por las cuentas no incorporadas a la CUT. Vamos al último cuadrito que dice los pagos realizados con el fondo rotatorio. El primer renglón dice se pagaron pasajes de la Estrella SRL. Entonces, pasaje para hacer servicios no personales se paga en efectivo por 400. Viáticos para comisión de servicios por 1.100. Pago de factura de gas por 1.900. Seguro de los vehículos por 1.400. Compra de útiles de escritorios por 200. Ahí vamos a bienes de consumo. Fondo rotatorio, 200. Y después tengo casa limpia, artículos de limpieza por 100. Bien de consumo, artículos de limpieza por 100.
y ya no tengo más datos respecto de los gastos que se realizaron en el ejercicio. Entonces lo que voy a hacer ahora es trasladar los totales. De remuneraciones ya lo habíamos hecho. Vamos a bienes de consumo. Bien de consumo acá tengo en no cut 200. Entonces bienes de consumo, yo voy a inmovilizar acá esto. Bien de consumo, dentro de las cuentas no incorporadas a la CUT, tengo 200. ¿Sí? Y con fondo rotatorio tengo 300. Con fondo rotatorio tengo 300 y ya tengo los totales de este renglón. 200 y 300 tengo el total del mes de ese renglón. Vamos ahora a servicios no personales. Voy al auxiliar de servicios no personales. Tengo en cuenta escritural 4.600. Cuenta escritural 4.600. Voy a fondo rotatorio 4.800. Fondo rotatorio 4.800. Y ahí tengo ya el total de ese renglón. Vamos ahora a bienes de capital. Bienes de capital. Cuenta escritural 6.500 y no CUT 5.300. ¿Sí? Y acá tengo en bienes de capital 6.500 y 5.300 y tengo ya el total de ese renglón. Vamos ahora a trabajo público. Voy a la opción de trabajo público y tengo un solo dato que es 20.000 dentro de una cuenta escritural. Voy a la columna de cuenta escritural 20.000 y tengo el total de ese renglón. Recuerden que esta columna son los totales. Voy a otros egresos y tengo dentro de una cuenta escritural 18.000 y de la no CUT 3.700. 18.000 y 3.700 y tengo el total de este renglón. Para esto no tengo ningún dato, entonces ahora lo que voy a hacer además es sacar los totales verticales. Ahí tengo el total del fondo rotatorio. Acá tengo el total de las no incorporadas a la CUT. Acá me falta ese total, miren. Fíjense cómo me di cuenta yo, porque acá este dato está en gris. Por CUT yo no puedo tener nunca ni saldo inicial ni saldo final. Lo que entra, sale. Acá tengo el total de las escriturales y acá tengo el total de los egresos del periodo. De nuevo, si ustedes controlan la suma vertical y la suma horizontal, debe de darle el mismo valor. ¿Sí? Y acá es simplemente agarrar los saldos al inicio, más los ingresos, menos los egresos, les tiene que dar el saldo al final. Y para que controlen en el práctico, nosotros les habíamos dado los saldos finales. Fíjense de nuevo en el punto 4 de la hoja 1, tachen ahí en el punto 1 donde dice Banco Macro, y vean, cuenta escritural 300, me coincide. Vean, Banco Hipotecario, cuenta saldo 800, cuenta no incorporada a la CUT, no CUT 800. Y ahí hay un error porque era otra. Ahí tachen Banco Hipotecario y vamos a poner el mismo banco que estaba en el punto 1, que era Banco Nación. Nación. ¿Sí? Ese va a ser Banco Nación, para que no haya lío. Fondo rotatorio 400, que me coincide. Y fondos a depositar 9.500, perdón, que me coincide. Los fondos a depositar al inicio teníamos 1.500, entraron 800, no tengo ninguna erogación. Lo normal sería que estos fondos a depositar los ingrese en alguna cuenta bancaria que no los maneje en efectivo para tener un principio de transparencia y control. ¿Sí? Esos debería yo depositarlos ya sea en una cuenta de recursos propios, que no esté incorporada a la CUT, vemos dónde, pero no debería manejarlos en efectivo. Por eso la columna se llama fondos a depositar. ¿Sí? Y ahí controlamos que me coinciden eh, estos totales horizontales que me dan 11.000. Y si yo hago el control vertical, tengo saldo inicial 20.000, más los ingresos, menos los egresos, también me tiene que dar 11.000. O el control vertical y horizontal,
Si ambos números me coinciden, esto está cuadrado y estaría cerrado. Vamos a brindar sí mayor información, decíamos, vamos a ver, tener una apertura en detalle por las cuentas escriturales. En este caso yo tengo una sola cuenta escritural, entonces vamos a tener acá, estos datos van a coincidir con este. Pero si yo manejara más de una cuenta escritural, acá podré tener datos en más de una columna y esos datos los vamos a sintetizar en esta columna, que a su vez se van a plasmar en esta columna. Para las no CUT tenemos lo mismo, trabajamos porque es un práctico de presentación del tema con una sola cuenta. Yo puedo tener más de una cuenta no incorporada a la CUT. Este total de esta columna es el que me tiene que coincidir con esta columna de acá. ¿Sí? Son todos los formularios que se van a utilizar para la presentación de una rendición ante el Tribunal de Cuentas. Como les decía yo, esto actualmente hay un sistema que lo saca digitalmente, pero es importante poder entender cómo están diseñados para poder controlar algún error o omisión. ¿Sí? Entonces, en el formulario de flujo de fondo cargamos el resumen de los otros, digamos. Sí, es como viste cuando vos tenés el balance, pero a su vez del balance tenés todos los anexos y las notas Y que las te notas. van brindando mayor información de lo que vos pones en el balance. Bueno, acá es lo mismo. El Claro. flujo de fondo es sintéticamente todo, te muestra todo. Ahora, si yo quiero tener mayor información, voy a estos que me brindan detalle, ya sea de los bienes de consumo, de las remuneraciones, de la NOCU, de las escriturales, me van a brindar como mayor información de la información que yo estoy exponiendo en este, que es el que me muestra una visión global de todo en su conjunto, ¿sí? Una diferencia es del formulario OC porque se refiere a organismos centralizados. Cuando sea un organismo descentralizado, simplemente el formulario va a ser el mismo, pero este va a ser OD, organismo descentralizado. Eso lo ven en la resolución Profe, y hace 1700. rato dijo algo de las entidades conmesas, como era el Hogar San Antonio. ¿Eso es transferencias privadas? Transferencia, no. Claro, transferencia al sector privado. Ah, Porque las bien, transferencias tenías transferencias para financiar erogaciones corrientes y transferencias para financiar erogaciones de capital. Estas transferencias pueden ser realizadas al sector público o al sector privado. Así está si lo vieran en el clasificador. claro. El Entonces, hogar, a estas el hogar que entidades está, conmesas. ¿qué hogar es el que está en este práctico? El hogar San Antonio. San Antonio, porque a veces parece ponemos el hogar de la joven. Por eso les pregunto, no me acuerdo cuál hogar era. El hogar San Antonio está naturalmente vinculado al Estado y hace el bien común de la sociedad, pero es una entidad privada. No Claro. forma parte del patrimonio del Estado. Es una hacienda conexa. Bien, bien, bien. ¿Sí? Sí, ahora me quedó claro. Bueno. Y esto sería el procedimiento para llenar los formularios de rendición de cuentas. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna otra duda? Creería que no, profe. Bueno, yo Lo les único que me había quedado era que no sabía de dónde habían salido los fondos a depositar, ahí en ingresos. los fondos a depositar pueden ser que vos realizaste alguna capacitación y la cobraste, por Claro, ejemplo. pero ese nos dio el dato el enunciado. Sí, se da el Ah, dato de entrada, ¿sí? bien, bien. No lo Este, había encontrado, por eso no me yo decía les tanto. sugiero que intenten hacerlos ustedes al práctico hoy. Yo el domingo se los voy a subir al WhatsApp resuelto, pero quiero que intenten hacerlo, ¿sí? Bueno, No Bueno, se lo voy a profe. dar ahora porque lo van a copiar. Entonces el sí, domingo se lo subo. ok. Meta. Listo, chicos. Nos vemos la semana que viene, miércoles, jueves o viernes, el primer día que no sea. Miércoles feriado. Y el jueves tenemos el parcial del recuperatorio. Creo que sí. Sí, creo que sí, profe. Entonces, bueno, nos vemos el viernes para alguna consulta que tengan. ¿Sí? Bueno, Listo. Bueno, ok. profe. Nos vemos, chicos. Buen fin de semana. Igual, Chao, profe, igualmente. nos Chao, vemos. chao.